Ahí está. El otro día arranqué la grabación bastante más tarde porque empezado porque la verdad me olvidé. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Háganme así. Bueno, me alegro. Bueno, la idea de hoy es retomar un poco, nosotros estuvimos trabajando en las primeras clases con la primera unidad que tenía que ver con esto de recorrer algunas transformaciones que se fueron produciendo en los últimos tiempos, en las últimas décadas en realidad, y que desde mi perspectiva atraviesan fuertemente el trabajo de enseñanza, digamos, la tarea de la enseñanza y el pensar las prácticas de enseñanza de las y los docentes actualmente, digamos, en esta sociedad que nos toca transitar. Y fuimos abordando como tres grandes ejes, uno que tenía que ver con la construcción, circulación, apropiación de conocimientos, otro que tenía que ver con la formación de subjetividades y un tercero que tenía que ver con cómo se han ido transformando los modos en que nos vinculamos, los modos en que se construyen, ahí está Alejo, los lazos sociales. Hola, ¿qué tal Alejo? Los modos en que se construyen los lazos sociales y los modos en que en ese marco producimos o construimos relaciones de autoridad en las prácticas de enseñanza. Y ahora estamos como transitando la segunda unidad que ya focaliza más en empezar el proceso, en pensar, en reflexionar sobre el proceso de construcción de propuestas de formación de sujetos. Arrancamos la semana pasada con una primer clase que tenía que ver con dar cuenta de dos grandes enfoques, dos grandes miradas acerca de cómo se puede pensar la producción, la elaboración de propuestas de formación, el diseño de, digamos, la instancia además de diseño de propuestas de enseñanza. Y digo dos grandes porque en realidad son como es como una construcción medio donde estoy por ahí generalizando cuestiones. Digo, enfoques sobre construcción de la enseñanza hay muchos, pero tal vez lo que procuré hacer en esa clase fue como intentar sistematizarlos en dos grandes miradas, que por supuesto, planteadas, por supuesto hay autores que uno podría decir, bueno, hay diversidad dentro de esas miradas, ¿no? Pero en términos generales uno podría, para sistematizar esa información, podría plantearlo en esas dos grandes enfoques. Uno que algunos autores denominan tecnicista o tecnocrático, o Giroux, por ejemplo, que es uno de los autores que vimos, lo denomina pedagogías basadas en la gestión, para hacer énfasis en esto de la tarea de construcción, en realidad más desde una tarea más de ejecución y no de construcción profesional, digamos, de una propuesta de enseñanza. Y otro enfoque que podremos llamar crítico propositivo, algunos lo llaman deliberativo, deliberativo en el sentido de deliberar, de tomar decisiones acerca de, digamos, entender el proceso de construcción de una propuesta de enseñanza como un proceso de toma de decisiones reflexionadas acerca de distintas dimensiones, ¿no? Acerca de los sujetos con los que nos vinculamos, acerca de los contextos, acerca de las intencionalidades que queremos generar, bueno, un poco eso. Y en ese marco, digamos, nosotros vamos a terminar, digamos, esta unidad la próxima semana enfocándonos más en este segundo enfoque o esta segunda perspectiva. Vamos a trabajar con una autora que se llama Gloria Edelstein, que es una especialista en didáctica de acá de la Universidad de Córdoba, de Argentina, que es bastante conocida. Y vamos a trabajar con algunos aportes que Gloria hace para pensar ese proceso de construcción de propuestas, que no es solo metodológico, dice ella, sino que en realidad esa toma de decisiones supone un montón de cuestiones que están totalmente articuladas. Pero bueno, eso lo vamos a ir trabajando después. Mi idea de hoy, si están de acuerdo, era dedicarnos más bien a empezar a pensar o empezar a tomar algunas decisiones en relación con el trabajo final. Y para eso les voy a pedir, digo esto porque el trabajo final, si pudieron ver la consigna, supone no una construcción de una propuesta, sino la revisión de una propuesta, digamos, o la reflexión crítica acerca de una propuesta que ustedes ya hayan vivido o ya hayan vivenciado o hayan desarrollado. Aquellas personas que ya trabajan como docentes, que son docentes y que ejercen la docencia,
La idea es que puedan trabajar con una propuesta que ya hayan desarrollado en algún momento de su vida. Y aquellas personas, aquellas compañeras y compañeros que están en la licenciatura en pedagogía y aún no han ejercido la docencia, la idea es que puedan, si quieren, elegir una experiencia pedagógica que hayan vivido, aunque no haya sido como docentes, aunque haya sido como estudiantes, ¿sí? Pero antes de eso, ahora les voy a proponer algo. Les voy a proponer que nos tomemos 2 minutos y que piensen y me cuenten, los que quieran. Digo, les voy a pedir que piensen en esa propuesta, digamos, que piensen y elijan, digamos, o traten de dar, no digo que sea una decisión definitiva, pero que cuenten y piensen cuál sería para ustedes, si ustedes tuvieran que elegir de todas sus experiencias que han transitado como estudiantes o como docentes, ¿qué experiencia pedagógica, qué propuesta, qué proyecto que desarrollaron a ustedes les resultó o elegirían por significativo, digamos? ¿Cuál les pareció más significativo? ¿Qué experiencia que hayan desarrollado, llevado adelante como docentes les gustó, les interesó, les parece que acá estuvo bárbaro lo que hice? Piénsenlo un minutito y me gustaría que me las cuenten. Que nos dediquemos hoy un ratito a que me cuenten cómo era esa propuesta y por qué les parece que fue una propuesta que llevaron adelante, que les resultó, que les funcionó, que les gustó, que les pareció importante haber hecho. ¿Sí? Si alguna ya la tiene, alguno ya la tiene y que tiene ganas de contarla, adelante, me dicen. ¿Te puedo hacer una consulta, Andrea? A ver si estoy bien rumbeada. Sí, ¿cómo no? Cuando empecé a trabajar en escuela de música, para mí fue novedoso el poder articular con cátedras de otras escuelas. La escuela de música tiene esa flexibilidad, no es que tiene una planificación hecha, hay algo así, primera etapa, segunda etapa, en la que en cada etapa se supone que el alumno debe tener determinadas habilidades, pero nos da una libertad de acción y empezamos a generar espacios de encuentro con cátedras de instrumentos autóctonos de otras escuelas y empezamos a generar así como un ciclo que era ir los 12 de octubre a la Feria de Mataderos, que este año y el anterior no se pudo. Para mí eso fue re significativo porque es una cátedra tan chiquita que a veces como que ni se la ve en las escuelas y poder darle ese lugar y que los chicos se suban a un escenario y digan, wow, esto está bueno, y además tiene un espacio en donde es reconocido de otra manera, para mí eso fue significativo. ¿Y cómo la organizabas esa experiencia? ¿Cómo fue? ¿Articulaban con otras escuelas de música también? ¿O con otras escuelas? Levantando el teléfono y preguntando al profe, che, ¿tenés ganas? ¿Nos embarcamos en esto? La verdad que así, súper artesanal, no es algo gestionado a través de la institución ni con micros puestos por el gobierno de la ciudad. Alguna vez hemos conseguido, pero todo muy a pulmón. ¿Y trabajaban cuánto tiempo para después llegar a la feria y hacer? Y nos organizábamos durante meses porque teníamos que tener un repertorio en común que cada uno lo iba preparando con sus alumnos y después nos pasábamos audios para ver más o menos a qué tiempo íbamos trabajando, pensábamos del arreglo, por ejemplo, tal profesor tiene un montón de charangos pero no tiene aerófonos, pero el otro tiene, no sé, aerófonos y el otro tiene percusión, y generábamos así un ensamble, pero todo medio que se terminaba de consolidar ahí sobre la marcha. Hacíamos un ensayo 10 minutos antes de subir al escenario a veces. Alguna vez pudimos hacer un ensayo y otras veces al ruedo directo. ¿Y cómo vivían los chicos, las chicas esa? Va, si alguna compañera, alguna compañero quiere hacer alguna pregunta, yo no sé si alguien ahí me parece. ¿No? Me pareció que alguien quería decir algo. ¿Cómo lo vivían ellos y ellas? ¿Qué repercusión tuviste con esa propuesta habitualmente o fueron diferentes a lo largo de los años? Yo lo que veo es que es como un motor que ayuda a sostener la ilusión de la cátedra. Uy, miren que tenemos el concierto y que nos encontramos con los chicos de las escuelas. Y en el último incluso hicimos un encuentro posterior con una merienda con todos juntos, que era el aniversario de Leda Valladares, y bueno, aprovechamos esa instancia, nos juntamos en una escuela y ya hay como no sé, se fue generando
como un, sí, no sé, un punto de encuentro interesante para los chicos, para los profes, para las escuelas, para la cátedra también. Buenísimo. Ahora quiero escucharlas las propuestas, después vamos a trabajar un poquito con eso. ¿Alguien más que quiera contarlo, que tenga ganas de contar? Yo tengo una experiencia. ¿No? Decime. Yo en mi colegio, pues viste que hay colegios donde tenés para elegir plástica, teatro, Ujú, música. En nuestro caso era teatro, música o plástica y educación física. Yo estaba ujú. en teatro y tenía ciertos compañeros que teníamos una profesora que era nueva y fue muy loco porque ella empezó y cambió todo. Todo lo estructurado por otros profesores, ella lo hizo distinto. Y en vez de arrancar como la típica clase que nos preguntaba nuestro nombre, todo, simplemente le interesaba saber más que nada nuestra expresión como artística. Ujú. Y, por ejemplo, nos puso canciones y quería que dibujemos formas dependiendo cómo recibíamos esas canciones. Y también a lo largo de que fuimos cursando se dio cuenta que no muchos se abrían a la hora de actuar en teatro y tuvo una propuesta con el colegio que fue que cuando estuvimos por terminar el año, en el caso del cuarto año, que fue hace como 3 años, Ujú. em, formó una lista con todas las personas que no llegaban a aprobar y le propuso al colegio en hacer una actuación con esas personas, donde puedan hacer otras cosas que no sea solamente actuar. Ujú. Y fue raro, pero funcionó y esas personas terminaron siendo de las más sobresalientes en el curso. ¿Qué cosas hacían esas otras personas que hacían? ¿Acompañaban la puesta de la Claro, obra? se dio cuenta que había gente que no podía actuar, pero que sí le gustaba mucho guionar, por ejemplo. O Ujú. que no tenía mucho como ritmo escénico, pero que tenía muchas propuestas para vestuario, o que ayudaba mucho a los que actuaban, como que podían hacer otra cosa, porque el colegio solamente quería que si estás en teatro tenés que actuar y nada más. Bien. Gracias, Santo. ¿Alguien más? Bueno, Hola, profe. Yo, Hola, Florencia. No sé si me suena. dale, Flo. Bueno, yo estaba pensando en un proyecto que llevé adelante con un equipo en el Bernasconi en sala de 5, sede de nivel inicial, Ujú, en el cual nos proponíamos tomar la institución como eje de estudio, digamos, ¿no? Una institución tan prestigiosa, con tanta historia y demás, y teníamos ganas de trabajarlos antes y después con los chicos y chicas de la sala. ujú. Entonces hicimos todo un trabajo de investigación donde recopilamos imágenes del parque de juegos, en el mismo que juegan hoy, pero conseguimos fotos del día de la inauguración, del que se inauguraron los jardines de infantes y ese patio. Entonces hicimos toda una comparativa del antes y el después, con las imágenes saliendo al parque, conseguimos una exalumna para que los chicos puedan armarle ellos mismos una entrevista. Eh, y bueno, en base a eso el proyecto era los juegos de ayer y hoy, y logramos con los chicos hacer una maleta viajera para poder ir al patio, porque el Bernasconi es muy grande y trasladarse requiere de su cuestión. Así que preparamos una valija con juegos de ayer y hoy, que los chicos obviamente intervinieron, y nada, estaba el valero, estaba el avión, sí, el avión de papel y la rayuela, y fue un proyecto que fue absolutamente difícil de llevar adelante. Uno tal vez lo cuenta así y suena todo como muy redondito y muy lindo y demás. Fue muy difícil, fue en un taller de práctica. La profesora nos corrigió hasta el punto y coma, fue hacer y rehacer, hacer y rehacer, hacer y analizar y volver a hacer y cambiar, evaluar. Fue la verdad que fue un martirio, fue realmente un martirio, salió precioso. Yo creo que no podría haber salido mejor, por esta cuestión de hacer, rehacer, revisar, cambiar. Usamos todo, estuvieron las TICs, salimos a sacar fotos, eh, pudieron elaborar ellos mismos entrevistas, empezaron a escribir preguntas, los que ya estaban empezando a escribir y demás. La verdad que fue muy rico y muy significativo, tanto para los chicos como
para las que llevamos adelante la propuesta. Fue agotador, pero bueno, hoy con el tiempo veo que fue un trabajazo enorme. Y bueno, nada, me parecería interesante revisarlo nuevamente. Porque, bueno, se ve que te entusiasmó porque a pesar de lo arduo, seguís interesada. No, es que fue tremendo, fue tremendo. La profesora dijo, quiero que hagan algo de la institución. Y ahí empezó la búsqueda, porque es tremenda institución, podemos trabajar tantas cosas. Y bueno, fuimos recortando, 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 hasta que, bueno, llegamos finalmente al parque. Sí. ¿Y por qué vos decías, bueno, creo que fue muy significativo para nosotras que lo armamos y para los chicos y las chicas? Y para los chicos y chicas porque se quedaron sorprendidos, viste, los chicos cuando son chicos les cuesta mucho el concepto espacial del tiempo, del ayer y del hoy, de los cambios, las permanencias y demás. Y fue como que fueron descubriendo su propia institución. Entonces, en ese sentido, tuvo como una magia de conocer cómo era el parque antes, quién iba a ese parque antes cuando pudieron hacerle la entrevista, con qué jugaban, qué sigue estando, qué no. Hay cosas que se podía, por ejemplo, pensaban que era un cabildo, ¿no? Porque justo estaban también trabajando el 25 de mayo en Parque Patricios, no hay cabildo. Y era la iglesia, que ahora como hay edificios, entonces se salió también del espacio del parque. Estábamos trabajando un lugar de pertenencia muy de ellos, y bueno, nosotras también somos del barrio, no era la primera práctica que hacíamos en el Bernascón y nos costó tanto que se terminó haciendo carne y uña. Así que por eso podría decir que me es significativo. Muy bien. ¿Quién quería, no me acuerdo quién había dicho de seguir? Estaba ahí alguien. Sí, estaba pensando como en varias situaciones, pero creo que me quedaría con una que hice hace unos años en una escuela en Valvanera, cerca de Once, que estudiamos el proceso migratorio reciente de familias y personas de migrantes de Perú a Buenos Aires. Y en el marco de esa secuencia de estudio realizamos como varias visitas al barrio para conocer los lugares donde realizaban actividades migrantes peruanos como restaurantes o comercios y demás. Y entrevistamos a varios familiares también de la comunidad y del grado, como que, no sé, como que me quedó muy presente esa secuencia, esa actividad en el marco de una articulación más barrial, que es algo que por lo general cuesta, o a mí particular me cuesta generar dentro de la escuela y de los proyectos. Ahí escuchaba, a Natalia contaba como la articulación y la facilidad para articular con otras instituciones de música y todo, y es como, bueno, sí, no sé, en primaria con la dinámica que hay a veces es muy difícil dar esa articulación y con la presión que hay, ¿no? Pero bueno, nada, ya metiéndose más en el análisis, pero bueno, nada, esa experiencia me parece que es súper significativo y quizás tiene como muchas cosas como para analizar de una perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cómo la abordaron las y los chicos esa experiencia? ¿Cómo sentís vos que la vivieron? ¿Se engancharon? Imagino que sí, porque si no, no lo hubieras elegido. Sí, re. No, había como roles muy activos en ese proceso, como que creo que por ejemplo, en la experiencia directa no éramos mero como observadores de lo que pasaba, sino que la propuesta iba justamente como a entrevistar, como íbamos con una lista, con una encuesta directamente, una mezcla de encuesta y entrevista que le hacíamos en 2 o 3 minutos a gente que pasaba al lugar o gente que estaba en el lugar. Entonces como que había grupos que nos separamos en distintos grupos, fuimos con distintos adultos de la escuela, entonces, y familias, entonces como iban en grupitos de 3 como a buscar información, a preguntar, ¿no? Y durante la entrevista también como que, si bien como que hicimos todo el proceso bastante colectivo, digamos, en términos de pensar las preguntas y demás, y donde en el lugar de docente, digamos, como buscaba siempre como ponerme un costado y más no estar interviniendo. De hecho, ellos mismos también eligieron quiénes iban a hacer las preguntas en el momento y
ellos mismos se encargaron de entrevistar, de repensar las repreguntas y demás en el mismo momento. Así que, nada, lo súper activo, digamos, ese proceso. María, vos habías levantado la mano, me pareció. Estás muteada. La frase de los 2 años. Ahí está, sí. Buenas. Mi experiencia está siendo aún, pero arrancó el año pasado en contexto pandémico. Yo empecé a trabajar en Radio Nacional, en Seguimos Educando, y bueno, había muchos pibas y pibes que venían participando con relatos acerca de algunas temáticas que nosotros trabajamos en la radio. Yo soy de nivel inicial. Algunos eran cómo suena tu lugar, cómo suena el país, eran los segmentos. Según los segmentos que veníamos armando, les pibes participaban y contaban cómo sonaba su pueblo, cómo sonaba su ciudad, cuáles eran los miedos que tenían, qué es lo que veían en la ventana. Bueno, de ahí fuimos inventando, porque eso no estaba armado, lo que fuimos inventando nosotros, lo que queríamos hacer con los pibes. Y yo estaba en sala de 5 en la escuela. Entonces, lo que se me ocurrió fue empezar a los pibes míos de acá de Capital le empiezan a responder sobre lo que los pibes de allá, había uno de Formosa, uno de Misiones, uno de Chubut y otro de Córdoba. Entonces empezaron a responderse sobre ciertos segmentos que los pibes contaban. Y bueno, se empezó a armar que empezaron a participar 15 de las radios comunitarias de allá, acá empezaron a participar de otras salas. Entonces, bueno, aún hoy sigue el intercambio entre pibes de otros lugares, todo por medio de la radio, pasamos los relatos y hicimos un proyecto en la escuela de relatos de radio, y las 2 salas de 5 de este año están participando con otros pibes de la Argentina. Así que está haciendo, porque lo estoy sistematizando todavía, y además se sumaron, obviamente, maestras y maestres de allá, y maestras de acá. Entonces, nada, lo estoy escribiendo en este momento. El contacto con esas maestras y maestros fue primero a través de la experiencia de la radio, digamos, ¿son las mismas personas con las que habías articulado en ese momento o no? ¿O surgió? Es que se empezó a surgir porque el contacto después, porque en realidad eran pibis que llegaban porque escuchaban la radio en el medio del campo y decían, hola, soy no sé qué, entonces buscábamos el contacto del pibe, de la familia, y después por medio de la familia, de la maestra justo trabajaba en la radio comunitaria, otra no, las radios empezaron a hacer entrevistas dentro de la radio, entonces bueno, como que se fue armando los contactos así. Muy trabajosamente. Sí. Pero bueno, se está haciendo. Y lo que está bueno es que esta sala del 5, la del año pasado, había algo del lenguaje que era un poco acotado, por decirlo de algún modo, y se empezaron a entusiasmar con contestarle. Entonces no paraban de mandarle audios y eso hizo que, bueno, que ciertas maestras trabajen específicamente con ciertas cuestiones del lenguaje. Bueno, para mí es maravilloso. O sea que fueron como articulando distintos ejes de contenidos o de saberes. Sí, y además, claro, cuando empecé siendo yo solita ahí diciendo, no sé qué, ahora somos un colectivo que estamos tomando los relatos de radio y bueno, y estamos en esa. Así que está buenísimo. No sé si alguien más tiene ganas de compartirlo. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Es una consigna difícil para mí porque no me gusta hacer lo que me dicen generalmente. Entonces, cuando una propuesta está ya armada y por ahí ponerla en práctica, una propuesta que, o sea, pienso en esto de la consigna de quizás alguna propuesta que haya sido armada, que hayamos puesto en práctica, siempre me pone a dudar que hayas producido vos. ¿Qué? Que hayas producido vos. No, por ahí lo que sí hago que es tomar de algunas cosas de
tomar algunas cuestiones que ya están, por ejemplo, quiero hacer algo de radio, puntualmente, tomando el ejemplo de María. Bueno, dentro de lo que yo quiero hacer para mi grupo, dentro de los contenidos o de las cosas que yo quiero trabajar para mi grupo, a ver qué es lo que hay por ahí y voy agregando de distintas propuestas. Está perfecto, por eso, pero acá hago una aclaración de la consigna, no se trataba de elegir. No, pero estaba pensando en esto de por ahí en los textos de, bueno, a ver quiénes son los que hacen las propuestas. Para mí es muy difícil y más o menos es pensarlo yo. Pensando también en la de radio, porque no estaba pensando ninguna el año pasado, que mucho de lo que digo es, se armó una especie de debate también en la escuela si eso era una propuesta de radio, porque en realidad las características de la radio tienen otras cosas, y esto salió grabado, no salió al aire, o sea, empezaron desde la escuela a discutir a ver si realmente era radio o era podcast, o bueno, mirá. Radio desde la década del 20 que tienen enlatados, así que... Por eso, era como una discusión media teórica que no venía al caso, pero bueno, pensando en este ejemplo de María, el año pasado, cuando fue la parte de la segunda mitad del año, yo estaba en primer grado, y habíamos identificado que ya las familias no acompañaban esas actividades que enviamos en forma diaria. O sea, eso que vos ponías, bueno, el lunes hacemos tal cosa, el martes las familias empezaron a salir a trabajar, y ya esto de sentarme 1 hora, 2 horas, como hacer esta situación de acompañar esta actividad diaria, no estaba sucediendo, era un como sí, o sea, no estaba pasando absolutamente nada en función de eso, y armé, o sea, pensando en eso, armé un espacio, porque lo que sí sosteníamos eran el vínculo, y se seguían conectando, o sea, lo que sí había era que se conectaban el día que nos teníamos que conectar, y armé un taller de radio también, y se llamaba taller de radio, si bien el producto final, o sea, en esta discusión teórica, era más un podcast que un programa de radio, pero lo que hicimos es trabajar sobre la radio. O sea, por ahí escuchábamos en vivo algún programa de radio, o por ahí escuchábamos alguna grabación de algún programa de radio, y ellos para la semana siguiente, de esas cosas que habíamos identificado, que había, bueno, hay canciones, bueno, a ver, escuchen un programa de radio y anoten qué programa es y si escucharon canciones. Y a la semana siguiente venían con unas listas de escritura así, que era algo que no lográbamos en esto del envío de actividades diarias. Y bueno, también fue linda la dinámica, o sea, por ejemplo, empezaron a entrevistar a las familias para ver qué programas de radio escuchaban de chiquitos, y llegaban en formato video, o sea, la idea era que se hagan una entrevista, y llegaban en formato video entrevistas que hacían por Zoom con los abuelos, porque no podían verlos por el contexto de pandemia, entonces por ahí era muy emotivo verlos charlar con los abuelos, o sea, llorando todos, porque era el abuelo llorando, yo lo veía y lloraba, todos llorábamos. Y bueno, y finalmente lo que hicimos fue que cada uno elija una temática o sea, hubo un montón de prácticas de lenguaje, porque eligieron la temática de la que ellos querían hablar, entonces tuvimos, no sé, segmento de cine, segmento de cocina, y eso hizo que con cada uno, en el estado, en el estadio de escritura que estuviera, bueno, uno lo hacía con dictado al docente, entonces yo me juntaba particularmente en un Zoom con ese pibe un día, y me dictaba lo que quería escribir. Después corregíamos la parte de el lenguaje escrito. Después, entonces, eran como con grupitos como muy focalizados en función de lo que estábamos haciendo, y la verdad que salió algo muy piola. Pero bueno, fue tomar algunas cosas de lo que había dando vueltas por ahí y acomodarlo a algo que yo quería hacer. Uh-huh. Buenísimo. ¿Alguien más? Yo quería contar una experiencia que viví, pero como alumna del profesorado, que, bueno, se acercaba, me hizo acordar Flor que contó de la experiencia en el taller 5, es mi compañera, y se me vino a la mente con la misma profe, que en el taller 5 te tomaba en un momento que era encima
llegando al final de la cursada, te tomaba un coloquio donde te hacía preguntas, ¿no? Preguntas en base al diseño, en base al marco, a los textos y algún área que te podía tocar. El tema era que no era más que nada algo puntual, sino que llegado el momento, vos sacabas 3 papelitos y con esos 3 papelitos tenías que decir todo lo que o sea, obviamente tenías que desarrollar el tema. Y bueno, nada, o sea, no sé si criticando un poco la modalidad, que hoy en día sí la critico, ¿no? Porque era algo como muy marcado, o sea, sentíamos real como miedo a fracasar, digamos, porque si ese coloquio tenías que responder 2 preguntas sí o sí bien, si no, era como que... Era una propuesta más de evaluación, no de enseñanza. Era, claro, era una propuesta de evaluación, pero en base a todo lo que ella nos había dado durante la cursada, pero era al final de la cursada y bueno, si contestabas a alguna pregunta mal o te faltaba un poco, o sea, perdías la cursada, digamos. Entonces era como para los estudiantes que estábamos, como hablando de una experiencia pedagógica, quizás la modalidad era muy extrema en el sentido de lo que te hacía sentir, porque real que en el momento del coloquio estábamos todos los estudiantes afuera, súper asustados, como que no sé si era tan significativo, como que a mí me pareció como que más que nada era más como hasta estudiar de memoria algunas cosas, porque nos mandó a estudiar todo el marco teórico, todas las áreas del diseño, que uno, lo que pensábamos nosotros como estudiantes en el momento, es que uno también, obviamente que uno lo lee y lo fue leyendo en el transcurso del profesorado, ¿no? Pero también es una herramienta que el docente puede tener en la mano. Entonces, ¿por qué no teníamos que saber el marco teórico de memoria o saber todo el marco teórico? Si también es una herramienta que nosotros tenemos a nuestra disposición justamente para revisar en cualquier momento. Y bueno, nada, había muchos de nosotros que nos bochaban, o sea, y en el taller 5, después de toda la cursada, te dabas cuenta que solamente por el coloquio no respondiste las 3 preguntas bien, listo, chau, quedaste afuera. Y bueno, nada, como que eso me hizo acordar Flor que contó lo del taller, que fue con la misma profe, y bueno, digo, a veces también revisar las maneras de evaluar o de cómo uno enseña. Sí, es interesante cómo lo planteaste, que hayas elegido esa experiencia, se me ocurre, porque la estás planteando en términos de enseñanza. Digo, un enfoque acerca de la evaluación es pensar la evaluación como una retroalimentación de la enseñanza, Claro. ¿no? Y creo que vos la elegiste porque la estabas pensando así. Claro, No tal pareciera cual. ser el modo en que la pensaba la docente, que le estaría pensando en Claro, otro enfoque, digo, exacto. por esta narración que haces, ¿no? Exacto. Sí, igual Sí. me gustaría sumar al comentario de Maca, que es tremenda la experiencia, que en el profesorado es como es el hito, o sea, es el tema, el coloquio de taller 5. Todo el profesorado sabe qué día se está rindiendo el coloquio del taller 5 y todo el profesorado está pendiente para saber quién pasó y quién no pasó, porque se sabe que ahí Tal cual. se bocha a todo el mundo. Sí. A todo el mundo, porque es por bolilla, te tomaba 3 preguntas por bolilla, de los diseños, te tomaba el diseño curricular de memoria, los textos, miles, millones de cosas. Entonces, claro, 3 preguntas de 20 millones de cosas que me mandaste a leer y contestártelo de memoria, pánico. Tremendo. Bueno, para que te sientas mejor, yo tuve un profesor en la licenciatura de Historia de América Latina, que mi carrera, Historia de América Latina, en ese momento era anual y empezaba con la conquista y terminaba con el neoliberalismo en los 90. Digo esto porque estudié en el 97, entonces más allá no se llegaba. No existía más allá, se llegaba hasta el final. Y tenía un profesor que te hacía, no sacabas bolilla, te sentabas y te decía, 3 países y 3 años, decime qué pasó. Honduras 1922, Brasil. Bueno. Igual lo amaba, era re buen profesor, pero evaluando era horrible. Igual estamos acá, evidentemente lo pasamos, esa instancia de evaluación la hemos pasado.
Bueno, ¿alguien más? Si nadie más quiere, no por cortar, ¿eh? No tenemos tiempo, pero tampoco quiero, si alguien no quiere o no se le ocurrió todavía, tampoco quiero. Yo puedo contar mi experiencia en Jóvenes y Memoria, que estuve en el año 2016 y 17, y fue, bueno, especialmente significativo la primera, en el 2016, estuve en un secundario en el barrio de Flores. Bueno, ya todos conocen el programa porque vimos el documental. En ese año estuvimos trabajando sobre el incendio de un taller clandestino que hubo en el barrio, a 3 cuadras de la escuela. Y bueno, fueron muy interesantes los debates porque muchas de las familias de los chicos trabajaban o vivían en talleres clandestinos, incluso había quienes eran los patrones de esos talleres, entonces tampoco es que estaban tan en contra de las condiciones laborales ahí. Y bueno, el proceso de debate, de construcción del tema, de armado del documental, fue una ficción, fue muy significativo. Y después el viaje en sí a Chapalmalal también, porque muchos chicos no conocían el mar. Entonces, bueno, poder compartir ese momento fue también muy emotivo. Gracias, Camila. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, yo tenía para contar dos. Estaba pensando, había dos experiencias que para mí fueron bastante grosas. Una tenía que ver yo soy profe de educación física, con el Mundial de 2014, no por cómo no fue, sino por todo lo que hicimos, y otro de los Juegos Olímpicos de la Juventud. El del Mundial 2014 fue algo re loco porque siempre, bueno, o al menos en la escuela donde yo trabajaba, y creo que nos ocurre generalmente, se hace algo, alguna alusión desde algún lado sobre lo que pasa, porque bueno, todos nos alteramos un poquito durante esa fecha o ese mes. Entonces yo dije, bueno, vamos a arrancar con algo que no sea solo el mes ese y ponerle alguna foto de la selección o alguna ficha, una pavadita, entonces dije, bueno, algo más abarcativo, más grande, y dije, bueno, se me ocurrió desde la plataforma Edmodo generar un trabajito que les reuniera la historia de los mundiales, no solo de ese año, sino todo, desde 1930, que fue el primer mundial, hasta el que se estaba jugando. Y dije, bueno, yo me la juego y arranqué desde quinto grado, quinto, sexto y séptimo. Hicimos equipos y en cada semana, o cada 15 días, ya no me acuerdo porque fue hace mucho, les iba dando alguna consigna para que fueran buscando, desde, por ejemplo, las canciones de los mundiales, que lo buscaran, que no eran en todos, pero había canciones de los mundiales, los logos, los póster, así, bueno, había un montón de cosas de los jugadores de la propia selección. Yo les daba, por ejemplo, qué sé yo, bueno, obviamente que primero que por mí le puse fue Maradona, que buscaran info, que es fácil, esa más fácil de todas, pero después había jugadores extraños para ellos, qué sé yo, que por ejemplo yo le ponía, qué sé yo, Garré, viste, que fue el 3 de la selección del 86, buscate algo de eso, jugadores internacionales, y así fuimos haciendo yo arranqué en marzo, y llegamos a junio con el inicio del Mundial, y nada, había una propuesta de cada grupo que era terrible. Habían subido todo allá los que podían, al Edmodo, había otros que me lo mandaban, o que lo imprimían, pero digamos, los hicimos hacer un trabajito bastante grande, y para mí fue muy novedoso, porque esto de usar TICs desde mi materia, que no era muy común en aquel momento, capaz que hoy sí, pero en aquel momento no, y creo que fue bueno, y llegó hasta oídos de algunas personas, que me acuerdo que fuimos a alguna capacitación y decían, no, porque en tal escuela, en Lenguas Vivas era, el de Retiro, hicieron tal cosa, y decís, así, era yo el que lo había hecho, y lo extendimos a otra escuela. Yo lo extendí a otra escuela que nada que ver. O sea, en Lenguas Vivas tiene, digamos, más facilidades en algunas cuestiones de llegadas, por ejemplo, no sé, a la conectividad, la que más fácil por ahí, y lo hicimos en una escuela de 11,
y no le adapté nada, fue igual. Ellos tienen otras realidades, capaz que por ahí su único dispositivo era el de la... ahí no me sale ahora, podría decir el conectar igualdad, pero no es conectar igualdad. El plan Sarmiento, la netbook, sí. Claro, pero igualmente, igual, dije, yo no lo voy a adaptar, porque si no, como decirle, bueno, ustedes que tienen menos, hagan menos. No, fue igual. Y llegó un momento hasta que en las clases, yo hice con una compañera ahí, en las clases mismas traían las compus y lo terminábamos ahí, lo hacían ahí. De pronto los chicos que vos decís, vamos a quedarnos en el aula y te matan, pues decís, no, flaco. Y no, nada, era quedarnos ahí y terminarlo. Y la verdad fue exactamente igual, no hubo ninguna diferencia de nada, que no tendría por qué haberla. Pero desde, por ahí uno pensando, no, acá hay menos posibilidades, no, fue igual y fue algo general y desde 2 escuelas totalmente diferentes, con casi 300 chicos, hicimos un recorrido por todo lo que tenga que ver con el Mundial. Aprendieron cosas que no tenían ni idea, buscaron y para mí fue algo genial. Lo quise repetir en el Mundial 2018 y no salió. No salió. Sé que fue ese momento con todos esos chicos y nada, me pareció algo genial y es más, creo que si lo busco debe estar muchas de las cosas aún las entretengo y realmente superaron cualquier expectativa que yo había planteado y me parece algo que nuevo, distinto y que siempre me queda y siempre lo voy a contar porque fue buenísimo y una vuelta de tuerca a algo que por ahí no era muy común desde la educación física. Gracias. Los chicos lo que hacían era producir como una investigación y la escribían, ¿cómo era el formato? La escribía, por ejemplo, yo les mandaba, bueno, busquen, por ejemplo, yo les decía, a ver, doy un ejemplo rápido. Yo les decía, mira, esta semana vamos a, no sé, en 5º grado los grupos van a buscar sobre, a ver si me acuerdo un jugador, Michel Platini. Y a ver, se le hacía difícil, porque no es alguien que esté... Es más, creo que si pregunto acá, no sé si muchos se acuerdan quién fue. Y tenían que ir a... porque si le ponía Pelé, Maradona, nada, hacer Google, ponés P y ya sale Pelé. Y le buscaba así, y que buscaran la info, ya le tiraba algunas puntas, como para que fueran buscando, y así ellos, yo les decía, lo pueden hacer en un formato Word, lo pueden hacer como les parezca, algunos hasta venían con la imagen y hacían algún PowerPoint, se decía, bueno, yo no lo había pedido, pero genial. O de algunas situaciones de círculos mundiales, si eran, por ejemplo, los afiches, que obvio que yo antes busqué que esto pudiese tener alguna relación, pues si yo le ponía busquen tal cosa y nunca existía, y les tiraba algunas puntas de por dónde buscar. O los logos, las mascotas, algunas particularidades. Por ejemplo, en cada una hay algunas cositas como para saber, como la del gauchito de acá, bueno, que hay muchas cosas para poder hablar de eso. Y ellos lo subían en Word, pues bachiller usaba Word, que era lo que había dentro de las computadoras que hay, y me lo iban subiendo y yo lo iba agrupando en algunas carpetas de los grupos, y yo les pedía además, eso que me había olvidado, que le pusieran un nombre relacionado con el fútbol, con los mundiales, a los grupos, porque no fuera quinto tal, y bueno, así fuimos armando las carpetitas, sin ninguna otra cuestión de que fuera ninguna competencia, porque ellos pensaron al principio que era como una competencia, que había algún premio, y la verdad no había ningún premio. Fue hacer esto, yo pensé que a la segunda consigna ya iban a tirar todo, y sin embargo, era nada, había algunas madres que yo me las crucé y decía, ay, está desesperado porque no encontró tal cosa, y decía, bueno. Entonces, bueno, así ellos iban haciendo o fotos, pero siempre lo subían a la plataforma Edmodo. Uh-huh. Y se armó esto, nada. Fue bastante groso. Para mí, por lo menos, yo lo sentí como una experiencia diferente desde lo que es mi área, que por ahí es más práctico, y le cambié la cabeza, por lo menos ellos nunca habían pensado que se podía hacer, y bueno, lo hicimos y fue genial. Gracias, Pedro. ¿Alguien más? Hola, ¿se me escucha? Se te escucha, sí. Bueno, yo les cuento cortito la experiencia del año pasado, pandemia, escuela primaria intensificada en TICS, y yo doy también educación física,
O sea que en una escuela intensificada en TICS, educación física es un rinconcito. El año pasado, en el segundo cuatrimestre, sobre todo, la segunda mitad del año, se hizo muy complicado mantener el vínculo con los chicos. Y a mí se me ocurrió, como la escuela tiene en la presencialidad, participa del proyecto Campamentos del Gobierno de la Ciudad. Yo tengo cuarto y quinto grado, que en realidad no se van de campamento, pero es algo importante, ellos lo esperan toda la primaria. Armar el campa en casa. Y arrancamos muy chiquitito, articulando con ciencias sociales desde pueblos originarios, los refugios y ese tipo de cosas, o sea, formas de refugiarse, por qué los refugios eran diferentes, según la zona geográfica en la que se construían, los distintos materiales, y fuimos indagando de a poquito si este pueblo era nómade, por qué construía así y no construía así, por qué este pueblo construía con piedra y el otro construía con pieles y palos. Y se fue agrandando ese proyecto y terminó siendo el campa en casa de todo el segundo ciclo. Y lo loco es que se logró reconectar a la escuela completa. Y era todo a través de las TICs. Terminamos el proyecto con un campa en Minecraft. O sea, construimos un campamento en Minecraft con todo lo que el campamento escolar tenía que tener. Y para eso ellos me tuvieron que enseñar a mí a usar Minecraft, porque yo no sabía usar Minecraft. Así que ese proyecto, además de ser fabuloso, y darle un lugar a la educación física en una escuela donde no se le da bolilla, terminó presentándose en el Ministerio de Educación en un encuentro de escuelas intensificadas. Salió fantástico. Está silenciada, profe. Gracias. Es que acá atrás suceden cosas, entonces me silencié para que no escuchen tanto ruido. Suceden cosas como licuadoras y cosas así. Bueno, preguntaba si alguien más. No, bueno. Bueno. A ver, ¿pudieron leer la consigna? Primero pregunto eso, del trabajo final. Díganme, háganme así. ¿No? Bueno, ahora la repasamos un cachito ahí. Florencia dice que no, por ahí alguna otra compañera o compañero no pudo. La idea del trabajo final es que ustedes puedan elegir, como decía hoy, una propuesta que pueden ser estas, que narraron acá, o pueden ser otras. Digo, a mí me interesaba escucharlas hoy porque nos tira una punta como para que pensemos por dónde puede ir el análisis, ¿no? Entonces decía, la idea es que puedan elegir una propuesta que hayan desarrollado, que hayan creado y desarrollado ustedes, en el caso de quienes son docentes, o que hayan vivido, como algunas compañeras compartían hoy, como estudiantes, y que les gustaría revisar, analizar, digamos, dado que no cuentan con experiencias aún propias, digamos, en el ejercicio de la docencia, porque todavía no han pasado por esa situación. La idea entonces es que van a ver que en la consigna hay unas preguntas que apuntan a que puedan como describir esa propuesta, y la idea es que esa descripción sea un relato, digo, no hay un formato con el cual hacer, digo, no necesariamente está pensado para que ustedes transcriban una metodología de armado de componentes de un proyecto, tipo objetivos, contenidos, bueno, estrategias. Pueden hacerlo si lo tienen escrito o pueden relatarlo si no lo tienen escrito, porque a veces las propuestas se sistematizan por escrito, a veces no necesariamente en detalle. Entonces la idea es que ustedes puedan recuperarla de alguna forma, digo. Pero sí, y eso es importante, que en esa recuperación puedan dar cuenta de cuáles son los saberes, es decir, los contenidos que se proponían abordar, cuáles son las estrategias didácticas, las estrategias metodológicas que implementaron, con qué tipo de consignas. Y, esperen que lo tengo acá al lado para no olvidarme nada, y qué tipo de prácticas de aprendizaje intentaban promover.
¿no? ¿Qué principios de intervención teórico-metodológicos pusieron en juego? Esto que estoy planteando en relación con los principios de intervención político-pedagógicos que pusieron en juego es algo que vamos a ver en la unidad 3. Entonces no me detengo ahí porque es algo que más adelante lo vamos a trabajar. Y hay una última pregunta que apunta a que ustedes puedan analizar desde los abordajes que fuimos haciendo en la cursada esa misma propuesta. Pensando, por ejemplo, por un lado, ¿qué transformaciones propondrían y por qué? Fundamentando esa respuesta en relación con, por ejemplo, sus posicionamientos político-pedagógicos en relación con la enseñanza. Pueden recuperar ahí algunas cuestiones que fuimos trabajando de Giroux y de Terigi. También pensando en las transformaciones en los procesos de transmisión cultural que se presentaban en este escenario, y ahí pueden recuperar los autores que fuimos viendo en la primera unidad. Los modos de concebir la resolución metodológica, y ahí pueden recuperar lo que estamos viendo en esta unidad, Giroux, Salinas, Edelstein la semana próxima, ¿sí? Pero la idea es que ustedes, digamos, que tengan como esos dos criterios, que en el relato de la experiencia, primero que se entienda el relato de la experiencia, digamos, que puedan describir o que puedan plantear cómo fue esa experiencia, que yo que no la viví la pueda entender, que la puedan reconstruir, digamos. Y por otro lado, que puedan como analizar cómo sucedió y pensar qué cosas cambiarían, qué cosas hoy harían distinto. No necesariamente porque haya salido mal, sino porque toda propuesta se puede enriquecer, se puede mejorar, se puede adaptar, se puede modificar, digo. ¿Sí? Es importante también en esa primera descripción que el relato esté situado, digamos, que puedan aprender algunos datos del contexto en el que se implementó para que uno pueda entender, bueno, algunas decisiones en relación con eso. ¿Sí? En relación con estas propuestas que ustedes fueron contando, por ejemplo, ¿cómo les parece que atraviesan alguna de estas propuestas? Y digo una cosa antes, que me olvidaba. La idea del trabajo es que el trabajo yo lo planteé como grupal, en grupos de hasta 4. ¿Por qué? Porque me parece que a veces es interesante el cruce de miradas en relación con una propuesta. Digo, que la complementación de miradas sobre ese mismo objeto que nos proponemos analizar. Ahora, eso supone que quienes integren un grupo se trabaje sobre la experiencia de uno de los miembros, de las personas del grupo, y no de todos, obviamente, con lo cual está la opción de aquel o aquella que quiera efectivamente trabajar sobre su propuesta y no logre coordinarlo con un grupo, lo puede hacer sola, ¿sí? No puede ser un trabajo individual si así lo desean. A mí me parece interesante hacerlo grupal porque me parece interesante las distintas miradas que sobre esa experiencia puede haber en un grupo, digamos, pueden construir distintas personas. Silvia, ¿sí? ¿Querías decir algo? Me pareció que... Bueno, entonces, iba a decir, por ejemplo, tomemos los casos y las experiencias, ¿sí? que fueron planteando ustedes acá. ¿Cómo les parece que atraviesan, digo, para ir retomando los contenidos de lo que fuimos viendo, cómo les parece que alguna de esas experiencias atraviesan lo que estuvimos trabajando en la unidad 1? Digo, ¿hay en algunas de esas experiencias cuestiones que se pensaron o que se podrían haber pensado en relación con estas transformaciones que fuimos planteando en relación con las distintas dimensiones del proceso de transmisión cultural? ¿Qué les parece? Chan, pregunta difícil. Sí, en todas me parece, ¿no? Los modos en que se forja la subjetividad, la noción de autoridad, no sé si eso responde a la unidad 1 o 2, la verdad, no. Sí. Estoy muy mareada con las distintas materias. Con la facultad en sí, no tuve computador, entonces estoy como medio, bastante perdí. Pero... Sí, tiene que ver con estas 3 cuestiones que en la unidad 1 tiene que ver con estas 3 cuestiones. Los 3 ejes, ¿no? De la construcción de la circulación de la subjetividad, la formación de la subjetividad y los modos o los lazos que circulan. Me parece que en toda experiencia didáctica, me parece que esos 3 ejes están constantemente circulando. Digo, no sabría especificar ahora en cuál, pero digo, por lo menos de las que escuchamos, en todas hubo
formación de subjetividad, lazos, ya puede ser entre... No, eso siempre hay. En cualquier experiencia didáctica siempre bien. Respondí bien. La pregunta, sí, tal cual. No, la pregunta apuntaba si, en términos de transformaciones en los modos en que eso se ha producido, si en alguna de estas experiencias ustedes identifican que se pensó en eso o no se pensó en ese momento y ahora se dan cuenta que se pensó especialmente en las transformaciones que sucedían en esos ejes para pensar esa propuesta. Les doy un ejemplo. Digo, cuando plantean estas cuestiones respecto de recuperar, por ejemplo, otros modos de producción del lenguaje, como los que vos planteaste, María, con la radio, o plantearon otras compañeras en relación con el uso de la oralidad, por ejemplo. La oralidad no desde este lugar, ¿no? No desde el lugar del hablar bien, sino desde este lugar de recuperar las oralidades, y no fue como una premisa histórica relevante para la educación primaria, por ejemplo, no fue retomar los modos en que se habla, los modos en que se dice, los modos en que se relata, tal vez no fue el modo en que históricamente se fue construyendo esa propuesta. Pensar que ha habido un eje de transformaciones en esa línea y pensar que tal vez en esta propuesta se reconoció esa existencia y por eso se retoma eso, o tal vez no se pensó inicialmente desde ese lugar y hoy lo podemos analizar desde ese lugar, a eso me refería. ¿Sí? Digo, en las experiencias que fueron narrando, uno puede identificar, o yo por lo menos puedo identificar, diferentes cuestiones. Por un lado, podemos identificar cómo operaron en las decisiones didácticas que fueron tomando el reconocimiento de algunos de esos procesos de transformación. Las y los pibes suelen utilizar determinadas tecnologías, suelen utilizar el ejemplo que daban de Minecraft, la compañera Laura, y que tiene que ver con una línea también de trabajo en didáctica que es el gaming, la gamificación, bueno, es algo más puntual que hoy lo podemos conversar después, pero que supone pensar como eje de transformación en los modos en que los sujetos construyen sus lenguajes, sus prácticas culturales, entonces, en ese sentido, el recuperar modos de construcción o prácticas culturales de las pibas y los pibes supone reconocer que ha habido transformaciones en las prácticas culturales de esos sujetos que es importante retomar en los procesos de enseñanza por diversas razones. Porque las y los pibes pueden hacer una lectura de sus vidas cotidianas más complejas, digamos. Y en ese sentido, lo que quiero aclarar es no se trata de usar cosas que los pibes hacen, usar los videojuegos porque es más divertido, sino que lo estoy planteando desde otro lugar, que es recuperar prácticas culturales de los pibes y las pibas, porque eso me permite que ellos puedan comprender de otra forma algunas categorías, algunos conceptos, algunas prácticas que me interesa que abordar en la materia, o en el área, o en el nivel en el que estoy trabajando. Entonces, en estas propuestas uno puede identificar esto. Por ejemplo, en esta propuesta particular y con esta recuperación que hacían las compañeros de Minecraft o de otras herramientas TIC, una puede como identificar el eje de transformaciones que tiene que ver con las subjetividades, pero también con los modos de construcción de conocimiento, Entonces, cómo los sujetos construyen conocimiento de forma diferente a cómo construíamos conocimiento hace 50 años atrás, con otras lógicas, con otros modos, que suponen, a veces no siempre, procesos de construcción lineales, secuenciales, ordenados, de ir de lo concreto al abstracto, Y a veces partir de esos otros modos me sirve para luego desarrollar procesos más complejos de conocimiento, que puedan ir a la abstracción, que puedan ir a la problematización, ¿Se entiende hasta ahí lo que quería decir? ¿O las mareo? Díganme, yo deliro. Entonces, una cuestión tiene que ver con cuando uno pensó la propuesta, con analizar si consideró o no algunos ejes de transformación, y si no los consideró, explícitamente, racionalmente, darse cuenta si en esa propuesta, aunque uno no lo hizo en ese momento en que la construyó explícitamente, uno puede decir que intuitivamente sí lo reconoció porque eso aparece en la propuesta, de alguna forma. Esa es una primera cuestión. Y otra cuestión que vamos a ir trabajando más adelante se vincula
con esto que hoy mencionaba, con los principios de intervención político-pedagógicos, digo. Ustedes, muchas de ustedes que cursaron en profesorados y las compañeras que están cursando la licenciatura en pedagogía, seguramente también en otras materias, fueron abordando, fueron pensando en, cuando piensan en la didáctica, desde cómo cada nivel educativo, cada área de conocimiento piensa determinados modos de construcción de esas propuestas de enseñanza, ¿no? Determinados modos de intervención. Ahora bien, en líneas generales, para una materia como esta, que en realidad trabaja con personas y con docentes que vienen de distintos niveles, distintas áreas de conocimiento, es más difícil, digamos, pensar en una didáctica específica para cada una y cada una de ustedes. Y en realidad a mí lo que me interesa es que pensemos como más en líneas más generales, más desde una didáctica general, en grandes principios de intervención. Con esto me refiero a que lo que vamos a ir a estar haciendo en las próximas semanas no es tanto pensar en actividades o en estrategias didácticas en términos de un manual. Digo, si uno piensa en el aporte de la didáctica desde las estrategias, se está quedando con un cachito así chiquitito que supone que se resuelve yendo a un manual o a experiencias, hay un montón de libros sobre estrategias, digo, que uno puede... Ahí llegó una compañera. Que una puede recuperar, puede mirar, puede elegir, digo, no, eso no, como hoy decían, bueno, la compañera que decía, bueno, los marcos teóricos están dispuestos ahí, bueno, los compendios de estrategias también están dispuestos ahí, una puede ir, buscar, elegir, modificar, digo, eso no es complejo. Por ahí lo más complejo es cuando nos posicionamos de determinada perspectiva y de determinada intencionalidad político-pedagógica, pensar en principios de intervención didácticos que sean coherentes con esa perspectiva. Doy un ejemplo. Si yo pienso que desde determinada intencionalidad política, que uno de los sentidos, una de las intencionalidades fuertes de una propuesta de enseñanza es que los pibes y las pibas de primaria, por ejemplo, puedan problematizar sus propias prácticas culturales, por decir algo, tengo que pensar en principios de intervención didáctica, tengo que pensar en una propuesta que responda a principios de intervención que sean coherentes con esa intencionalidad. Entonces, qué sé yo, hacer un dictado, doy un ejemplo muy burdo, bueno, no se dirige a lograr eso, no se dirige, no es coherente con esa intencionalidad. No porque esté mal dictar en sí mismo, puede ser parte, y es parte habitualmente, de una parte de una propuesta, pero si solo lo reducimos a ese tipo de prácticas, probablemente no llegue a ese horizonte que me había planteado vinculado con la problematización de prácticas. Para lograr la problematización de prácticas tengo que pensar en la articulación de otros principios de intervención didáctica. Por ejemplo, en esto que hoy planteaban, en recuperar, en una experiencia que recupere prácticas de los pibes en una primera instancia para después analizarlas, desnaturalizarlas, a través de las preguntas, a través del diálogo, digo. Esto es un ejemplo nada más, pero es lo que me interesa que vayamos pudiendo recorrer y haciendo de acá en adelante con estas experiencias que ustedes eligen para este trabajo final, que puedan como desmenuzarlas y mirarlas desde ese lugar, desde qué se habían propuesto, qué intencionalidades se habían propuesto, y qué cuestiones, de qué forma lo habían pensado inicialmente, y qué transformarían en eso, pensándolos desde este lugar, desde el análisis de la coherencia entre lo que me había propuesto y lo que hice, el análisis de qué principios de intervención aparecían ahí en juego, qué otros podrían aparecer. Nosotros en las próximas semanas lo que vamos a hacer es, la próxima semana vamos a trabajar con esto que les planteaba de una última clase en relación con el concepto de resolución metodológica o de construcción metodológica de Gloria Edelstein, que supone pensar básicamente que esto que decía hoy, que las decisiones en términos de metodológicas, en términos de una propuesta, nunca son solo metodológicas, sino que toda elección metodológica supone un montón de tomas de posiciones en relación con qué tipo de sociedad yo entiendo que estoy construyendo, qué sujeto yo deseo formar, cómo me imagino que sean esos chicos y esas chicas en el futuro. Digo, toda propuesta metodológica supone soñar con determinado sujeto que estoy formando.
Digo, si yo quiero, esto que decimos a veces tan fácil en las propuestas, bueno, formar sujetos críticos, es un montón. ¿Qué supone formar sujetos críticos? Digo, ese es mi sueño para estos pibes, que en el futuro sean críticos. Bueno, pensar eso o no pensarlo forma parte de una decisión metodológica también. Cualquier decisión metodológica supone pensar qué tipo de sociedad yo deseo construir en el futuro, qué tipo de sujeto deseo formar, qué tipo de... cómo me posiciono yo en mi tarea como enseñante, cómo yo entiendo que es, qué pienso yo que es la educación. Todas esas posicionamientos tienen un correlato con las decisiones metodológicas. O dicho de otra manera, toda decisión metodológica siempre está impregnada de todas estas cuestiones que no son explícitas, pero siempre están. Desde un lugar o de otro están siempre. Entonces, en estas próximas semanas vamos a estar como abordando un poco más en profundidad de eso. Y en las últimas clases, que es la unidad que nos queda, es la unidad 3, vamos a estar como anclando en estos principios de intervención que decía hoy. Y que tienen que ver con tomas de posición, con cómo pienso una propuesta de enseñanza, pero desde criterios generales de intervención, ¿sí? No tanto pensando porque no lo podría hacer yo, no lo podría coordinar porque no soy especialista en el nivel inicial, ni en enseñanza de la matemática, ni en la inmensidad de áreas que hay de las didácticas específicas, ¿no? Pero sí pensar que desde todas esas áreas y niveles siempre hay grandes principios de intervención que van rigiendo eso y que tienen su correlato con determinados modos de concebir la enseñanza que estuvimos trabajando en las clases pasadas cuando pensábamos en estos grandes enfoques. Digo, si yo me posiciono en este segundo enfoque, ¿no? El deliberativo, el crítico, que piensa que una propuesta de enseñanza o la construcción de una propuesta de enseñanza tiene determinadas características. Bueno, cómo eso tiene un correlato con el modo en que luego construyo, con la propuesta concreta que construyo. Muy, muy, muy delirante o más o menos me siguen. No, me pueden decir, porque si no se entiende, volvemos. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, se entiende. Es complejo, es distinto. Es complejo, pero bueno, yo vieron que la primera clase les dije que yo creía que la didáctica no era un campo que se dedica a la construcción de secuencias o a la construcción o al diseño metodológico, sino que se dedica a reflexionar sobre la práctica de la enseñanza. Bueno, lo que les propongo ahora es eso. Me parece que es un aporte teniendo en cuenta la diversidad de campos de conocimiento, de niveles y digo, que seguramente las que son profesores de educación inicial profundizaron en una didáctica del nivel inicial muchísimo más de lo que yo puedo ofrecerles, que no puedo ofrecerle nada en ese sentido porque no soy de ese nivel. Y me parece que si lo pensamos desde este otro lugar puede ser un aporte. ¿Sí? Y si no me lo van a decir a fin de año, no, la verdad que no fue ningún aporte y yo lo sabré aceptar y el año que viene veré cómo hago. Bueno. ¿Alguna consulta? ¿Quieren que veamos en detalle la consigna? Aprovechar estos últimos minutos para mirar en detalle la consigna, para los que no lo vieron. Las que ya la leyeron les pido disculpas, pero por ahí hay compañeras que no la leyeron y por ahí viene bien, digo, para que aprovechemos ahora. Igual vamos a tener otra clase sincrónica, pero... Bueno, se las voy a compartir, a ver si puedo. ¿La ven ahí? No. Díganme, porque... ¿No? Sí, se ve. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, se ve, profe. Buenísimo, esperen porque no estoy ahí. Ahí estamos. Bueno, decía entonces. Vamos directamente a la propuesta. Dice, el trabajo solicitado supone centralmente el análisis y revisión de una propuesta de enseñanza que ya hayan desarrollado, al menos que hayan diseñado e implementado alguno de los integrantes del grupo, y para ello les propongo retomar y profundizar los ejes y algunas categorías teóricas que consideren pertinentes, y que trabajamos en las unidades 1, 2 y 3. El documento deberá dar cuenta de los siguientes ejes. 1.
Identificar cuáles eran los saberes o conocimientos sobre los que se trabajaba en la experiencia. 2. Describir las actividades o consignas que propusieron como disparadores o experiencias de trabajo. Intentan recuperar las justificaciones que creen los llevaron a estructurarlas de ese modo. Por ejemplo, problemas con la apropiación de esos saberes en experiencias de años anteriores, posiciones respecto de los saberes, obstáculos de aprendizaje que creen se juegan en la apropiación de estos conocimientos, entre otros. Pueden en la descripción retomar las estrategias abordadas en la bibliografía, que aún no las vimos, la vamos a trabajar en la próxima unidad. Analizar qué tipos de prácticas de aprendizaje intentaban promover en los estudiantes y qué principios de intervención teórico-metodológicos pusieron en juego. Reflexionando sobre los modos en que las estrategias promovían articulaciones entre la teoría y la práctica, con los saberes o posiciones previas de los estudiantes, entre otros aspectos. Recuperen, según resulte pertinente, los autores vistos en la unidad 3, que es lo que aún no vimos. Si tuvieran que repensar la experiencia, ¿qué transformaciones propondrían y por qué? Fundamenten su respuesta incorporando también en el análisis la reflexión sobre de qué modo esta propuesta dialoga con a. Sus posicionamientos político-pedagógicos en relación con la enseñanza, Terici, Giroux. B. Las transformaciones en los procesos de transmisión cultural que se presentan en el escenario contemporáneo, Martín Barbero, Terici, Peirone, Jodar y Gómez, Dicker. C. Los modos de concebir la resolución metodológica, Giroux, Salinas, Edelstein. Pueden recuperar en el desarrollo un análisis inicial contextual del proyecto institucional y curricular en el que la práctica se inscribe, si eso favoreciera la comprensión de la propuesta. En el caso de aquellos estudiantes de aquellos y aquellas estudiantes que no han tenido experiencias docentes previas, pueden retomar alguna experiencia que hayan vivenciado como estudiantes y que les haya resultado significativa para su proceso de formación. Ahí estamos. ¿Hay alguna duda sobre alguna de estas? Obviamente hay algunos apartados que hacen referencia a cuestiones que aún no vimos, con lo cual obviamente eso va a generar dudas en este momento, espero que no dentro de unas semanas. Pero no sé si respecto de las preguntas que hacen referencia a cuestiones que ya estuvimos trabajando, si les genera alguna inquietud, duda o algo más en términos generales. No, bueno, buenísimo. Con una aclaración, ahí dice, habrán visto que dice, según resulte pertinente. La idea no es que retomen todos los autores que vimos, necesariamente, sino aquellos y aquellas que les resulten pertinentes para lo que están fundamentando o argumentando, ¿sí? En la consigna yo fui poniendo entre paréntesis los nombres de los autores para ubicarlos a ustedes, pero no es que tienen necesariamente que recuperar los, qué sé yo. Los que vimos en relación en la unidad 1 son como 6, no es que tengan que recuperar los 6, digo, recuperen aquellos o aquellas que para ustedes tengan sentido recuperar para lo que están planteando. ¿Sí? No es mi idea no es mi idea hacerlo de la profesora que te tiraba 3 autores, sino que entren con forceps, sino que sea pertinente la incorporación. Bueno, ¿alguna otra cuestión? ¿Dudas? No. Les voy a pedir que me manden... voy a abrir un foro de consultas en esta pestaña de evaluación donde está esto, para que si les surgen más adelante dudas lo puedan, y no tenemos todavía previsto un sincrónico pronto, lo puedan ir tirando por ahí. Y también para que me cuenten si han decidido hacer trabajo grupal o individual y quiénes formarían parte del grupo. Para mí estaría bueno ir sabiéndolo, como para ir organizando eso. Tengan en cuenta que este trabajo final es el que se presenta en la mesa, con lo cual esto es es en diciembre, si no me equivoco la fecha. Hay 2 fechas y en alguna de esas 2 fechas, con lo cual hay un montón de tiempo, ¿sí? Pero mi idea de ir planteando desde el inicio es porque me gustaría que lo vayamos ir trabajando y recuperando en el proceso. De hecho, vieron que mi propuesta de evaluación de la cursada tiene que ver con actividades en las que ustedes van participando a lo largo de la cursada, y una de ellas es la entrega de un avance de este trabajo, con lo cual, bueno, nada. En este criterio que yo les propuse de que sea obligatorio 4 de 6, pueden no entregarla si han hecho todas las otras o han hecho 4 de las otras. Ahora, mi sugerencia es que esa la hagan porque está buena esa preentrega como para no dejarlo para el último minuto y también para tener la posibilidad de una mínima devolución
de una devolución previa a la elaboración y la entrega del trabajo, de ese trabajo final. ¿Y sería la actividad 5 la Sí, entrega? exactamente. ¿Qué fecha calculas? ¿Fines de noviembre? Las fechas están todas en el plan de trabajo, no me acuerdo exacto, pero Dale. si te fijas, están todas ahí. En el plan de trabajo es bastante sintético, pero los ordena, porque les dice en qué momento. Una actividad siempre se entrega 15 días después, así que para que me fijo y te digo. Va a ser, está bien, va a ser el primer día de noviembre o listo, después me fijo. ¿Habrá posibilidades de pedir certificado de examen para ese? Por supuesto. Genial. No sé cómo ahora, yo el año pasado no di clases, me tomé licencia, y así que no sé cómo es ahora, que es online, pero averiguo, no se preocupen. Entiendo que tenemos que pasarte los datos completos nuestros, DNI, nombre completo y creo que la carrera que estamos haciendo, y te lo enviamos a vos. Creo que vos tenés que pedirlo al departamento pedagógico o a no, me acuerdo que... Dale, no te preocupes, yo le consulto ahí en el departamento cómo es, no hay problema. Tengo una pequeña duda. Como no tuve computadora, no pude entrar al campus ni demás. ¿Se puede participar de la que me quedó colgada del panel? Yo no cierro ninguna, están todas abiertas hasta el fin de la cursada, porque sé que a veces es difícil. Mi pedido es, obviamente entiendo la situación que planteas, María, pero bueno, en lo posible yo lo que les pido es que intenten hacerlo en el tiempo que estaba previsto, pero por una cuestión de que para poder hacerles devoluciones y eso, nada, las hago más que nada, sobre todo en esos tiempos, porque luego se me quedan colgadas cuestiones como pueden hacerlo, lo que pasa es que a mí se me complica hacer devoluciones de todo el tiempo, ¿se entiende? Sí, Para ordenarme. Sí. Para ordenarme en el trabajo es más complejo eso, pero por supuesto está la posibilidad y yo nunca lo cierro porque sé que a todos somos todos adultas y adultos trabajadores y nos pasan cosas en la vida que hacen que no podamos a veces en 15 días resolver algo y lo tengamos que hacer 2 meses después. Así, se entiende, yo no voy a cerrar nada hasta fin de año. ¿Sí? Esas actividades para mí tienen sentido también en una propuesta a distancia. Una propuesta presencial es distinto, porque uno construye propuestas de trabajo, de análisis, de trabajo grupal en clase. Pero en una propuesta a distancia, yo les digo por qué fui tomando esas decisiones o me parecieron que eran mejores. A veces es difícil en las propuestas sincrónicas generar instancias de trabajo, de análisis, de laburo grupal. Es difícil. Termina siendo más teórico, ¿no? Un Power, un teórico, digo, y a mí me parece que eso no termina de cerrarme en términos de propuesta pedagógica o didáctica. A mí me cierra más que tengamos instancias de intercambio, de producción, de pensamiento a lo largo del proceso, para no llegar al final, digamos, con un trabajo que, bueno, después corrijo en mi casa, qué sé yo, no es que en las propuestas sincrónicas no haya intencionalidad de diálogo o de pregunta. Sí, lo que digo es que por ahí es más difícil, no imposible, pero es más complejo pensar propuestas donde ustedes tomen un caso y lo analicen, por ejemplo, que es como un ejercicio que para mí es muy importante. Digo, tirar un caso acá y decir, bueno, leámoslo y analicémoslo ahora de la nada, es más complejo. En clase presencial es más sencillo, en sincrónico se vuelve más complejo porque está cada uno en su casa y es más difícil. Entonces, bueno, pensar propuestas donde ustedes puedan hacer ese ejercicio, aunque sea individual en algunos casos y en algunos casos grupal, como vamos a ver qué vamos a hacer, me parece que es como más, que puede ser, tiene más sentido para mí en términos didácticos. Pero bueno, me puedo equivocar también y me lo harán saber, como dije hoy a fin de año. ¿Sí? Bueno. Si no hay ninguna consulta, no sé si, bueno, alguna consulta sobre los contenidos que fuimos trabajando, sobre la bibliografía o algo, vamos terminando. No. Bueno, muchísimas gracias por la presencia. Nos vemos. Que pasen lindo fin de. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Gracias.